Le pedí matrimonio después de 4 años juntos y me dijo que no estaba lista, la dejé ir y se casó con su ex en 3 meses, ahora está atrapada en un matrimonio abusivo y quiere que yo la rescate, pero ya no soy el mismo hombre. Para mí, cada obra de arte era un paciente en una mesa de operaciones, un testigo silencioso que, si se le interrogaba con las herramientas adecuadas, me contaba una historia, no solo la historia oficial que el artista quiso pintar para la posteridad, sino la historia real, sucia y humana de su creación, su edad exacta, sus secretos vergonzosos y las manos que la habían alterado a lo largo de los siglos. Era un trabajo que requería años de entrenamiento obsesivo, un ojo perfeccionado por miles de horas de observación comparativa y una paciencia geológica que la mayoría de las personas, adictas a la gratificación instantánea, simplemente no poseían. Me llamo Tomás y dirijo mi propio laboratorio de autenticación de arte en una ciudad que vive atrapada en una tensión arquitectónica constante entre lo histórico y lo moderno. Mi vida profesional es una red compleja de conexiones de alto nivel y discreción absoluta, trabajo con los curadores de los museos más prestigiosos, con casas de subasta que mueven el mercado global, con coleccionistas privados que guardan sus tesoros en bóvedas suizas y, ocasionalmente, con unidades especializadas de la policía cuando se trata de detectar redes de falsificaciones o recuperar arte robado por el crimen organizado. No soy un hombre rico en el sentido de yates y aviones privados, pero vivo cómodamente, con la seguridad que da saber que mi firma es una garantía. Mi reputación en el campo es sólida como el granito. Cuando firmo un certificado de autenticidad, ese documento vale tanto, y a veces más, que la pintura misma, porque es la llave que transforma un objeto decorativo en un activo financiero. Sin embargo, he aprendido a las malas que el éxito profesional a menudo conlleva sacrificios personales devastadores. Viví solo durante muchos años después de mi divorcio, en un apartamento que se sentía más como un archivo que como un hogar. Mi ex esposa, Carolina, se había cansado de mi dedicación monástica al trabajo, de mis viajes repentinos a museos europeos para inspeccionar una sola pincelada, de mis fines de semana encerrado en el laboratorio con el olor a trementina impregnado en la ropa. Finalmente, tomó la decisión pragmática de dejarme hace 11 años por un ejecutivo de marketing que ganaba el triple que yo y, lo más importante, trabajaba horarios normales de 9 a 5. No la culpo. Entendí, con el tiempo y mucha introspección solitaria, que algunas personas necesitan más presencia física, más atención emocional constante y validación diaria. Yo simplemente no era capaz de dársela, mi mente siempre estaba resolviendo un rompecabezas en otra parte. Después de eso, me había resignado a una soltería funcional. Mi vida estaba llena de lienzos, espectrometría y disolventes, no de romance. Hasta que conocí a Marcela. Fue en una exhibición de arte colonial en el Museo Nacional, un evento de gala al que asistí no por placer, sino por negocios. Yo estaba allí verificando la autenticidad de 3 piezas recién adquiridas por la institución, asegurándome de que no hubieran comprado falsificaciones del siglo XIX vendidas como originales del XVII. Ella trabajaba allí como curadora asistente, especializada en arte del siglo XIX, moviéndose entre los invitados con una elegancia que contrastaba con mi rigidez técnica. Nos presentaron durante un almuerzo de trabajo al día siguiente, y la impresión fue inmediata y profunda. Tenía 33 años, un cabello castaño oscuro que siempre llevaba recogido en un moño elegante que dejaba ver su cuello, y unos ojos verdes inteligentes que veían las pinturas con una intensidad que reconocí inmediatamente como la de un alma gemela. No era una mirada superficial de admiración estética, era la mirada de alguien que amaba el arte de la misma forma visceral, casi dolorosa, que yo. Nuestra conexión intelectual fue el primer paso, el cimiento sobre el que construimos todo lo demás. Nuestra primera cita no fue una cena romántica cliché, sino caminar por las galerías vacías del museo después de horas, cuando los visitantes se habían ido y el silencio permitía que las obras respiraran. Podíamos hablar libremente frente a los cuadros sin el ruido de la multitud. En esa atmósfera íntima, bajo la luz tenue de seguridad, me habló de su tesis doctoral sobre el uso del pigmento azul ultramarino en la pintura virreinal y las rutas comerciales que lo hacían posible. A cambio, yo le expliqué, señalando detalles invisibles en un lienzo, cómo detectar repintes del siglo XX en obras coloniales utilizando luz rasante. Fue la conversación más estimulante, erótica intelectualmente, que había tenido en años. Comenzamos a salir. Fue un proceso lento, casi geológico, al principio, porque ambos éramos cautelosos, como 2 animales heridos que se encuentran en el bosque. Ella traía sus propias cicatrices emocionales, profundas y mal curadas, había tenido una relación larga y tóxica con alguien llamado Gustavo, su novio de la universidad que la había dejado hace 5 años para encontrarse a sí mismo viajando por Asia, dejándola rota. Según Marcela, él había sido controlador, manipulador, y romper con él, aunque doloroso, había sido lo mejor que le había pasado. Yo tenía mi propio bagaje del matrimonio fallido, mis propias murallas defensivas, pero juntos, encontramos algo tranquilo, estable, significativo. Pasaron los meses, luego los años, acumulándose como capas de barniz.
La progresión fue natural, sin forzar nada. Marcela se mudó a mi departamento después de 18 meses juntos. No fue un evento dramático ni una gran declaración, simplemente fue práctico. Pasaba allí la mayoría de las noches de todos modos, y vivir juntos tenía sentido financiero y emocional para dos adultos ocupados. Compartíamos el espacio fácilmente, respetando las zonas de silencio del otro. Ella tenía su oficina llena de libros donde catalogaba obras y escribía artículos académicos hasta tarde. Yo tenía mi laboratorio casero para trabajos menores que no requerían el equipo pesado del estudio principal. Nuestra rutina se convirtió en un refugio contra el caos del mundo. Los fines de semana cocinábamos juntos con una copa de vino, visitábamos galerías criticando las curadurías, o simplemente leíamos en cómodo silencio en el mismo sofá. Fue la relación más sana, madura y equilibrada que había tenido en mi vida. No era explosivamente apasionada como las novelas, pero era sólida como una estructura bien cimentada. Estaba construida sobre respeto mutuo, intereses compartidos y una comprensión tácita de las necesidades del otro. Marcela entendía sin quejas cuando tenía que viajar a Londres o Nueva York por trabajo, y yo entendía cuando ella necesitaba tiempo sola para escribir sus papers. Funcionaba, o eso creía yo. Después de 4 años juntos, tomé una decisión basada en la lógica y el sentimiento. Tenía 40 años, ella 37. Si íbamos a casarnos, si íbamos a formalizar esta sociedad de vida, era el momento. Compré un anillo, no ostentoso porque eso no iba con nosotros, pero hermoso y único, un zafiro azul profundo rodeado de pequeños diamantes, engarzado en platino. Elegí un zafiro deliberadamente, recordando una conversación de hace años donde Marcela decía que los diamantes solitarios eran aburridos y predecibles. Planeé una cena en el restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita formal, cerrando un círculo. Fue en abril, una noche templada con una brisa suave que olía a jazmines y presagiaba cambios. Pedimos vino, nuestros platillos favoritos, hablamos de trabajo, intentando mantener la normalidad mientras mi corazón latía con una fuerza inusual. Esperé hasta el postre. Saqué la pequeña caja de terciopelo azul de mi bolsillo, respiré hondo y la abrí frente a ella. Marcela, estos 4 años han sido los mejores de mi vida, le dije, mirándola a los ojos, buscando esa conexión que siempre sentía. Me has hecho creer que el amor puede ser tranquilo y profundo al mismo tiempo, sin dramas. ¿Te casarías conmigo? Esperaba lágrimas de felicidad, una sonrisa radiante, un sí inmediato que sellara nuestro futuro. En cambio, vi algo que heló mi sangre, pánico puro en sus ojos. Se llevó una mano a la boca, miró el anillo como si fuera un objeto peligroso, luego a mí, luego de nuevo al anillo, incapaz de sostener la mirada. Tomás, yo, no estoy lista, dijo finalmente, con una voz que apenas reconocí. El mundo no se detuvo dramáticamente como en las películas. No hubo música de fondo ni truenos. Simplemente sentí que la temperatura de mi cuerpo bajaba unos grados. No sentí que me partían en dos. Mi mente, entrenada para el análisis forense, tomó el control para protegerme. Procesé la información con la misma frialdad analítica que usaba para examinar pinturas dudosas bajo el microscopio. ¿No estás lista?, pregunté con calma, dejando la caja abierta sobre la mesa. Llevamos 4 años juntos. Vivimos juntos hace más de 2. Compartimos gastos, vida, cama. ¿Qué necesitas para estar lista? No lo sé, dijo con voz pequeña, encogiéndose en su silla. Solo sé que cuando vi el anillo, sentí pánico en lugar de alegría. Y eso me dice que algo no está bien, que no puedo darte lo que pides. Traté de entender la raíz del problema, de diagnosticar la falla estructural. ¿Es el matrimonio en sí como institución? ¿O es casarte conmigo?, pregunté, yendo al núcleo del asunto. No lo sé, Tomás. De verdad no lo sé. Estoy confundida, respondió ella, evitando la pregunta directa. Esa respuesta fue suficiente. En mi línea de trabajo, la duda es una respuesta negativa. Si tienes que preguntar si una pintura es falsa, probablemente lo sea. Cerré la caja con un clic suave. Dejé dinero en la mesa para cubrir la cuenta, suficiente para una propina generosa, y me puse de pie. Entonces creo que necesitas tiempo para descubrirlo. Y yo necesito espacio para procesar que la mujer con la que vivo no sabe si quiere estar conmigo. Tomás, espera, intentó detenerme, extendiendo una mano. No, dije con voz tranquila pero firme, estableciendo el primer límite. Marcela, te pedí que te casaras conmigo porque pensé que estábamos construyendo una vida juntos, un futuro. Si después de 4 años no sabes si quieres eso, entonces tal vez nunca lo querrás. Y está bien, tienes derecho a sentir eso. Pero yo no voy a quedarme esperando en el limbo mientras lo descubres. Salí del restaurante y conduje a casa en autopiloto, con la radio apagada. Cuando llegué, el apartamento estaba en silencio. Marcela ya había pasado, empacado algunas cosas esenciales en una maleta y se había ido a casa de una amiga. Me dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Lo siento, necesito pensar. Te amo, pero necesito entender por qué el matrimonio me asusta tanto. No lloré, no rompí cosas. Simplemente me senté en mi sillón de cuero, mirando el anillo que había elegido con tanto cuidado.
cuidado, procesando el rechazo como procesaba todo, con lógica, con análisis, con una distancia emocional que me protegía del dolor inmediato, disecando el evento para que no me matara. Los siguientes días fueron una neblina extraña de logística y silencio. Marcela vino a recoger más de sus cosas un sábado por la mañana. Hablamos con educación fría, como dos extraños cerrando un negocio, sus libros de arte, su ropa de invierno, los muebles que había comprado para el estudio. No peleamos. No hubo gritos ni escenas. Fue la disolución más civilizada y quirúrgica de una relación que pudiera imaginarse. ¿Podemos seguir hablando?, me preguntó el día que recogió sus últimas cajas, parada en la puerta con las llaves en la mano. Tal vez solo necesito tiempo, tal vez en unos meses. Mantuve mi posición, sabiendo que la esperanza falsa es más cruel que la verdad. No, dije. Marcela, no voy a esperar. No voy a ser tu plan de respaldo, tu red de seguridad mientras sales al mundo a descubrir qué quieres. Mereces ese espacio para ti, y yo merezco estar con alguien que esté segura de mí sin dudarlo. Tomás, por favor, suplicó, con los ojos llorosos. Te deseo lo mejor, dije, y lo decía en serio, sin sarcasmo. Espero que encuentres lo que estás buscando, sea lo que sea. Cerré la puerta después de que se fue. Me quedé solo en un departamento que de repente parecía demasiado grande, demasiado silencioso, lleno de espacios vacíos donde antes estaban sus cosas. Pero no me derrumbé. Había sobrevivido un divorcio años atrás. Sobreviviría esto también. Soy un profesional en la conservación, sé cómo preservar lo esencial cuando el entorno es hostil. Para sanar, hice lo único que sé hacer bien, me sumergí en el trabajo hasta ahogarme en él. Acepté un proyecto monumental de un museo en Barcelona para autenticar una colección completa de obras atribuidas a Zurbarán, un trabajo que requería mi presencia física. Pasé 3 meses en España, viviendo en un hotel, trabajando 14 horas al día, perdido en análisis de pigmentos, radiografías y técnicas de pincelada barroca. Fue terapéutico, casi meditativo, porque el arte no te rechaza, no cambia de opinión, el arte simplemente existe, esperando ser comprendido y revelado. Volví a mi ciudad después de esos 3 meses de exilio autoimpuesto. Había perdido peso y dormía poco, pero me sentía funcional, endurecido. Comencé a salir ocasionalmente con amigos del museo, evitando cualquier cita romántica, solo buscando interacción humana y vida social para no convertirme en un ermitaño. Estaba reconstruyendo una rutina que no girara alrededor de Marcela, ladrillo a ladrillo. 6 meses después de nuestra separación, la realidad me golpeó con la fuerza de un tren. Una colega del museo, con la que compartía café ocasionalmente, me mencionó el tema con una cautela ensayada. ¿Escuchaste sobre Marcela? No, dije, sintiendo un nudo en el estómago, y preferiría no escuchar. Está comprometida, soltó ella, incapaz de guardar el secreto. Tomé un sorbo de café negro, luchando por mantener mi cara inexpresiva, procesando la matemática del dolor. 6 meses. Había pasado 4 años conmigo, viviendo bajo mi techo, y no estaba lista. Pero en 6 meses de separación ya estaba comprometida con alguien más. La ecuación no cuadraba, o cuadraba demasiado bien. ¿Con quién?, pregunté, aunque en el fondo de mi cerebro analítico, una parte de mí ya sabía la respuesta, completando el patrón. Con Gustavo, su ex de la universidad. Aparentemente se reconectaron hace unos meses. Él volvió de su viaje espiritual por Asia, la buscó, y según ella le cuenta a todos, todo fluyó naturalmente. La ironía era dolorosa y afilada. Naturalmente. Después de 4 años de construcción paciente conmigo sin estar lista, con su ex tóxico todo fluyó naturalmente hacia un compromiso en cuestión de semanas. Era un insulto a nuestro tiempo juntos. ¿Cuándo se casan?, pregunté, necesitando el dato final para cerrar el expediente. En 3 meses. Una boda pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. 3 meses de compromiso, mientras que conmigo, 4 años no habían sido suficientes para siquiera considerar la idea. La verdad era obvia y brutal, nunca había sido sobre no estar lista para el matrimonio como concepto. Había sido sobre no estar lista para casarse conmigo. Yo era el lugar seguro, el puerto, pero no el destino. Y eso estaba bien. Dolía como el infierno, sí, pero era honesto. Al menos ahora lo sabía. Marcela había elegido. Yo también había elegido al alejarme cuando me rechazó. No la contacté para felicitarla, no envié flores, no fui a la boda y borré sus contactos de mi teléfono y de mis redes sociales. No fue por rencor infantil, sino por higiene mental. Necesitaba seguir adelante completamente, sin mirar por el retrovisor. El año siguiente fue de reconstrucción total. Empecé a salir con otras personas, citas esporádicas, nada serio, solo para recordar cómo era. Expandí mi negocio, contraté a un asistente joven y brillante para que me ayudara con la carga de trabajo, y publiqué un artículo en una revista especializada internacional sobre técnicas modernas de detección de falsificaciones que recibió atención y elogios. Mi vida profesional florecía como nunca.
Mi vida personal era adecuada, no emocionante, no profundamente satisfactoria, pero funcional y tranquila. 2 años después de nuestra separación, estaba en mi laboratorio un martes por la tarde, examinando una naturaleza muerta del siglo XVII con una lupa de aumento, buscando firmas ocultas, cuando sonó mi teléfono personal. Era un número que no reconocía, pero el código de área era local. Hola, contesté, distraído. Tomás. La voz era inconfundible, grabada en mi memoria, aunque sonaba diferente, temblorosa, rota, carente de la seguridad que solía tener. Soy Marcela. Mi primera reacción visceral fue colgar, cerrar la línea, pero la curiosidad analítica que me definía, la necesidad de saber el porqué de las cosas, no me lo permitió. Hola, Marcela. ¿En qué puedo ayudarte? Pregunté con tono profesional. Necesito hablar contigo. En persona, por favor. Es urgente, pidió, su voz quebrándose. No creo que sea buena idea, respondí cautelosamente, protegiendo mi perímetro. Por favor, suplicó, y había desesperación real, palpable, en su voz. Solo 1 hora, un café. Hay cosas que necesito decirte, cosas que necesitas saber. Debí decir que no, cada instinto racional y de autopreservación me lo gritaba, pero algo en su tono, algo quebrado y urgente, similar a cuando encuentras una obra de arte dañada, hizo que accediera contra mi mejor juicio. Mañana, el café cerca del museo. Mediodía, un lugar público, acordé, estableciendo las condiciones. Gracias. Gracias, Tomás, dijo ella, aliviada. Llegué 5 minutos tarde intencionalmente para no ser el que esperaba. Marcela ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. No la habría reconocido de inmediato si no la estuviera buscando. El cambio era drástico. Había perdido peso, demasiado, sus pómulos estaban marcados. Su cabello, siempre tan cuidado y brillante, estaba opaco, sin brillo, mal cortado. Tenía ojeras profundas que el maquillaje no cubría. Llevaba una blusa de mangas largas a pesar del calor del verano, y cuando levantó su taza de café con manos temblorosas, la manga se deslizó un poco y vi un moretón descolorido, amarillento, en su muñeca. Me senté frente a ella sin decir nada, observando los detalles como un forense. Gracias por venir, dijo con voz apenas audible, sin mirarme a los ojos. Tienes 1 hora, le recordé, mirando mi reloj. Me casé con Gustavo hace 1 año y medio, comenzó, innecesariamente, pues yo ya sabía la cronología. Fue un error, el peor error de mi vida. Todo lo que recordaba de él era una fantasía. Lamento escuchar eso, dije, y era una verdad a medias. Como ser humano no deseaba mal a nadie, pero como el hombre rechazado, no me llenaba de compasión inmediata. Tomás, es abusivo. Emocionalmente al principio, controlando con quien hablaba, que vestía, y últimamente, físicamente también. Miré deliberadamente el moretón en su muñeca y ella siguió mi mirada, bajando la manga rápidamente, avergonzada. ¿Has ido a la policía? Pregunté, cambiando a modo resolución de problemas. No puedo. Él tiene conexiones. Su familia tiene dinero, abogados, influencia. Ya me amenazó con destruirme profesionalmente en el mundo del arte si intento dejarlo. Dice que nadie me creería, que todos piensan que tenemos un matrimonio perfecto y que yo soy la inestable. ¿Y por qué me estás contando esto a mí? Inquirí, tratando de entender mi rol en su crisis. Porque necesito ayuda. Necesito un lugar seguro donde quedarme mientras proceso el divorcio, un lugar donde él no me busque. No, dije inmediatamente, cortando la petición antes de que terminara. El límite se levantó como un muro de acero. Tomás, por favor, insistió, inclinándose hacia adelante. Marcela, lo que estás pasando es terrible. De verdad, es una pesadilla y nadie lo merece. Pero yo no soy la persona que debe ayudarte. Hay refugios, hay organizaciones especializadas en violencia doméstica, hay abogados, hay familia. Te necesito a ti, exclamó, elevando la voz lo suficiente para que otras personas en el café voltearan a mirar. Eres la única persona en quien puedo confiar, la única que me conoce realmente, la única que es decente. ¿Me conocías? Corregí con frialdad. Hace 2 años. Y elegiste no estar conmigo. Elegiste a Gustavo. Elegiste esa vida. Cometí un error. Lo sé. Fui una idiota. Estaba ciega. Debí haberme casado contigo. Debí haberme quedado en la seguridad que me dabas. Dije con voz firme, deteniendo su espiral de arrepentimiento. No hagas esto. No vengas a mí solo porque tu vida con él salió mal. Eso no significa que lo que tuvimos fuera lo correcto, ni que yo sea tu salvavidas. Lágrimas gruesas corrían por su rostro. Todavía te amo, dijo, jugando su última carta. No me amas, Marcela. Amas la idea de mí. Amas la seguridad que representaba frente al caos que vives ahora. Pero cuando tuviste la oportunidad real de construir una vida conmigo, huiste despavorida. Y está bien, la gente cambia de opinión, comete errores. Pero yo no voy a ser tu red de seguridad cuando caes del trapecio. Entonces, ¿qué se supone que haga? Preguntó desesperada, con las manos abiertas. Saqué mi teléfono y busqué el número de una organización de ayuda a víctimas de violencia doméstica de alto perfil que conocía por un caso anterior donde había autenticado pinturas robadas por un abusador para financiar
Su fuga. Escribí el número en una servilleta. Llama a este número. Tienen refugio, seguros secretos, asesores legales, psicólogos, todo lo que necesitas. Te ayudarán a salir de esto de forma segura y legal, mucho mejor de lo que yo podría. No quiero ayuda de extraños. Te quiero a ti, insistió ella, empujando la servilleta. Marcela, escúchame con mucha atención, dije, inclinándome hacia adelante, invadiendo su espacio para que me entendiera. Si realmente estás en peligro, necesitas ayuda profesional, no un exnovio al que rechazaste y que ahora está viviendo su propia vida. Yo no puedo darte lo que necesitas, pero ellos sí pueden. Se quedó en silencio, mirando el número en la servilleta como si fuera una sentencia. ¿Me odias?, preguntó finalmente. No, dije honestamente, no te odio, pero tampoco soy responsable de tu bienestar. Tomaste decisiones adultas. Ahora tienes que tomar nuevas decisiones para salir de esto, y yo no puedo ser parte de ese proceso. No soy el héroe de esta historia. Me puse de pie, dejando dinero para el café. Espero que busques ayuda. De verdad, nadie merece estar en una relación abusiva, pero esa ayuda no puede venir de mí. Salí del café sin mirar atrás, sintiendo su mirada en mi espalda. Mis manos temblaban levemente mientras conducía de regreso a mi laboratorio. No de arrepentimiento, sino de una mezcla de emociones inesperadas, tristeza profunda por lo que le estaba pasando a la mujer que alguna vez amé, ira porque pensó que podía volver a mi vida y usarme cuando la suya se derrumbó, y, si soy brutalmente honesto conmigo mismo, un pequeño destello de satisfacción vengativa por tener el poder de decir que no y mantener mi dignidad intacta. Los siguientes días me sumergí en el trabajo con intensidad renovada para bloquear el ruido mental, pero Marcela no desapareció. Me enviaba mensajes de texto largos y erráticos, explicando su situación, detallando peleas, suplicando ayuda, pidiendo dormir en mi sofá solo una noche. Le repetía cada vez la misma respuesta mecánica: busca ayuda profesional, llama al número. Eventualmente la bloqueé, no porque no me importara su seguridad, sino porque reconocí el patrón tóxico. Estaba intentando manipularme emocionalmente para que la rescatara, transfiriendo la responsabilidad de su vida a mis manos. Y yo no iba a aceptar esa carga. 2 semanas después del café, la situación escaló. Recibí una visita inesperada en mi laboratorio. Un hombre de unos 45 años, traje italiano caro, cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa de tiburón que no llegaba a sus ojos fríos apareció ante mí en la recepción. ¿Tomás Herrera?, preguntó con una voz de barítono ensayada. Sí, ¿puedo ayudarlo?, respondí, dejando mis herramientas. Soy Gustavo Miranda, el esposo de Marcela. Cada músculo de mi cuerpo se tensó en alerta de combate, pero mantuve mi expresión neutral, de póker. No tengo nada que hablar con usted. Oh, creo que sí, dijo, entrando a mi laboratorio sin invitación, invadiendo mi espacio sagrado. Entiendo que tuviste un café con mi esposa hace 2 semanas. Ella me lo contó todo. Ella me contactó. Yo accedí a verla brevemente. Fin de la historia, dije, calculando la distancia entre nosotros. ¿Y qué le dijiste?, preguntó, mirando mis equipos con desdén. Que buscara ayuda profesional para su situación. Gustavo se rió, un sonido seco y sin humor. Mi situación, qué delicado. Mira, Tomás, voy a ser directo contigo. Marcela tiene problemas mentales. Siempre los ha tenido. Drama, victimización, necesidad constante de atención masculina. Tú lo sabes mejor que nadie, saliste con ella 4 años y nunca quiso casarse contigo. Y usted lleva casado con ella 1 año y medio, respondí, devolviendo el golpe. ¿Cuál es su punto? Mi punto es que necesita ayuda psiquiátrica, no un salvador ni un amante. Y tú no vas a ser ese salvador. Vas a mantenerte alejado de mi esposa. ¿Entendido? No necesito que me lo diga. Ya le dejé claro a Marcela que no puedo ayudarla y que no quiero contacto. Bien, porque si descubro que están viéndose a mis espaldas, que la estás animando a dejarme o llenándole la cabeza de ideas, va a haber problemas. Legales, profesionales, físicos. ¿Me entiendes? Tengo los recursos para arruinar tu pequeño negocio de detective de pinturas. Era una amenaza apenas velada que confirmaba todo lo que Marcela había dicho sobre él. Me puso en una posición imposible. Si ayudaba a Marcela, este hombre inestable y poderoso vendría tras de mí. Si no la ayudaba, podría estar dejándola en peligro real de muerte. Pero la autopreservación es un instinto primario. Tomé una decisión. Señor Miranda, entiendo su mensaje. No tengo intención de involucrarme en su matrimonio, pero si está amenazándome en mi lugar de trabajo, donde hay cámaras y testigos, voy a pedirle que se retire. Ahora, o llamaré a la policía por allanamiento. Sus ojos se oscurecieron. Eres más estúpido de lo que pensé. Marcela sabe cómo elegirlos, ¿verdad? Primero yo cuando éramos jóvenes e idiotas, luego tú el ratón de laboratorio aburrido y seguro, y luego de vuelta a mí porque finalmente creció y se dio cuenta de lo que necesitaba, un hombre de verdad. Salga, dije con voz baja pero firme, señalando la puerta. Me voy, pero recuerda, Marcela es mía. Si intentas meterte, te destruyo. Salió, dejando una atmósfera tóxica y pesada en mi laboratorio. Inmediatamente llamé a un abogado amigo, especialista en derecho penal. Necesito asesoría legal. Un hombre acaba de amenazarme veladamente en mi lugar de trabajo. Es el esposo de mi ex.
Documenté todo esa misma tarde, la visita de Gustavo, la hora, sus palabras exactas, las amenazas implícitas. Mi abogado me aconsejó poner cámaras de seguridad adicionales, documentar cualquier contacto futuro, y si Marcela volvía a contactarme, dirigirla siempre a las autoridades apropiadas para crear un rastro de papel que me protegiera de acusaciones de interferencia. Pero Marcela no volvió a contactarme. Durante 2 meses, hubo un silencio total, absoluto. Comencé a pensar que tal vez había encontrado ayuda por otro lado, o, lo que era más probable y aterrador, que Gustavo la tenía completamente aislada y controlada. Cualquiera de las dos opciones me incomodaba, pero respeté el silencio. Entonces, una tarde lluviosa, recibí una llamada de mi colega del museo, la misma que siempre parecía tener las noticias trágicas. «Tomás, ¿viste las noticias?», preguntó con voz alterada. «No». «¿Qué pasó?». «Estoy trabajando. Es sobre Marcela. Está en el hospital central. Gustavo la golpeó tan mal anoche que tiene una costilla fracturada, un pulmón perforado y una conmoción cerebral severa. Casi la mata». El mundo se detuvo. El auricular se sintió pesado en mi mano. ¿Qué? Los vecinos llamaron a la policía por los gritos. Finalmente hay un arresto. Hay fotos, evidencia médica, todo. Gustavo fue sacado esposado. Es un escándalo completo en la alta sociedad. Colgué el teléfono y busqué las noticias en mi ordenador. Allí estaba todo: fotografías borrosas de Marcela siendo llevada en ambulancia, artículos sensacionalistas sobre conocido empresario arrestado por violencia doméstica brutal y especulaciones sobre la duración del abuso. Debí sentir satisfacción o pensar, te lo dije, una validación de mi juicio, pero solo sentí una tristeza profunda y oscura. Marcela había estado en peligro real y yo la había rechazado. Aunque ella había tomado malas decisiones y acudido a mí por razones egoístas, había estado en peligro mortal y yo había elegido protegerme a mí mismo. Esa noche no pude dormir, debatiéndome entre el razonamiento lógico de que había hecho lo correcto al no involucrarme con un psicópata y la voz emocional y culposa que decía que había dejado a alguien que alguna vez amé a merced de un monstruo. Al día siguiente, fui al hospital. No sabía si me dejarían verla, pero necesitaba saber que estaba viva, necesitaba cerrar el ciclo. La encontré en una habitación privada, conectada a monitores. Su rostro estaba irreconocible por la hinchazón, morado y amarillo. Tenía el brazo en cabestrillo y tubos en la nariz. «Tomás», susurró al verme, con dificultad para hablar por la hinchazón. «Vine a ver cómo estabas», dije, quedándome cerca de la puerta. «Debiste haberme escuchado. Debiste haberme ayudado cuando te lo pedí en el café», dijo, y sus palabras, aunque débiles, llevaban una carga de acusación. Sus palabras me golpearon. «Marcela, me dijiste que buscara ayuda profesional». Lo intenté. Llamé a esos números que me diste, pero Gustavo me encontró. Revisó mi teléfono, vio las llamadas al refugio. Se volvió loco. «Y esto», señaló su rostro roto, «es lo que pasó porque no me diste refugio tú». «Lo siento», dije sinceramente. «Siento infinitamente que esto te haya pasado. Nadie lo merece. Pero no puedes culparme por las acciones de él. Él es el criminal, no yo. No te culpo por lo que él hizo. Te culpo por abandonarme cuando más te necesitaba. Éramos familia, Tomás. Te di recursos, te di información. Lo que no podía darte era a mí mismo ni mi seguridad. Porque no soy tu salvador, Marcela. No soy responsable de rescatarte de tus elecciones. Así que esto es mi culpa, ¿verdad? Por elegir mal, por no casarme contigo cuando tuve la oportunidad. ¿Es tu castigo?». «No», dije con cansancio, sintiendo el peso de la conversación. «No es tu culpa ser víctima de abuso, nunca. Pero tampoco es mi responsabilidad haberte salvado de las consecuencias de tus decisiones vitales. Elegiste casarte con él sabiendo quién era. Elegiste no buscar ayuda inmediata cuando comenzó el abuso. Y cuando finalmente buscaste ayuda, elegiste venir a mí, tu exnovio, en lugar de ir a la policía o a tu familia. Porque confiaba en ti, porque te amaba. Confiabas en la idea de mí, en el hombre que estuvo esperando 4 años como un perro fiel mientras tú decidías que querías. Pero ese hombre se fue, murió, el día que me rechazaste en el restaurante. Tuve que seguir adelante, Marcela, y no puedo retroceder en el tiempo solo porque ahora las cosas son difíciles para ti». Marcela lloró en silencio, las lágrimas mezclándose con sus heridas. Yo permanecí de pie en la puerta, testigo de su dolor pero no partícipe. «Voy a divorciarme de él», dijo finalmente, con un destello de resolución. «Tengo evidencia, testimonios, todo. Mis abogados dicen que es un caso sólido y que irá a la cárcel. Me alegra escucharlo, de verdad. ¿Y nosotros? Cuando todo esto termine, ¿hay alguna posibilidad de que?». «No», dije con firmeza, cortando la esperanza de raíz. «Marcela, necesitas sanar. Necesitas terapia, apoyo, tiempo para reconstruir tu vida desde cero. Pero eso no incluye intentar recuperar algo que terminó hace 2 años y medio. No soy tu plan B, tu premio de consolación, y no voy a serlo nunca. Tomás, te deseo lo mejor. De verdad. Espero que salgas de esto más fuerte y encuentres la paz. Pero no puedo ser parte de ese proceso. Adiós, Marcela».
Salí del hospital con una claridad dolorosa pero necesaria. Había hecho lo correcto al establecer límites y no dejarla volver a mi vida, a pesar de la culpa. Su trauma no era mi responsabilidad y su necesidad de ser rescatada no podía convertirse en mi obligación vital. Los meses siguientes trajeron más drama público. El divorcio de Marcela fue mediático y feo. Gustavo intentó desacreditarla con abogados caros y campañas de prensa sucia, pero la evidencia médica y las fotos del hospital eran demasiado sólidas para ser ignoradas. Todo terminó con una orden de restricción permanente contra él, una sentencia de prisión para Gustavo, un acuerdo financiero favorable para ella y, lo más valioso, su libertad. Durante ese proceso legal, ella intentó contactarme varias veces más con mensajes nostálgicos que ignoré y correos electrónicos pidiendo cierre que borré sin leer. Incluso apareció en mi laboratorio una vez más, momento en el que llamé a seguridad para que la escoltaran fuera y proteger mi paz mental ganada con tanto esfuerzo. 3 años después de nuestra separación original, recibí una invitación por correo elegante. Marcela se casaba de nuevo. Esta vez con alguien que había conocido en su grupo de terapia para sobrevivientes de abuso, un hombre que compartía sus cicatrices. La invitación incluía una nota manuscrita: Tomás, sé que probablemente no vendrás, y lo entiendo, pero quería que supieras que finalmente estoy en un lugar bueno. Hice el trabajo que necesitaba hacer: terapia, sanar, aprender a estar sola. Lamento cómo manejé todo contigo. Tenías razón en todo. No era tu trabajo salvarme, era el mío. Gracias por ser honesto conmigo, incluso cuando dolió. Te deseo lo mejor. Marcela, no fui a la boda, no era mi lugar, pero le envié de regalo un libro antiguo y raro sobre la restauración de arte dañado, sin nota, solo un reconocimiento tácito de que entendía su proceso y que ahora ambos habíamos seguido adelante. Hoy, 5 años después de aquella propuesta rechazada en el restaurante con olor a jazmín, mi vida es diferente, más rica. Conocí a Andrea hace año y medio, es arquitecta especializada en conservación de edificios históricos, una mujer que entiende el valor de preservar el pasado para construir el futuro. Nos conocimos en una conferencia internacional sobre preservación del patrimonio cultural y compartimos el amor por el detalle, la historia y la ética de trabajo. No le pedí matrimonio apresuradamente, esperé, aprendiendo de mis errores pasados. Hablamos sobre el futuro, sobre el compromiso, sobre lo que queríamos construir juntos. Y cuando finalmente le propuse matrimonio hace 3 meses, en una situación tranquila y privada, ella lloró de felicidad y dijo sí sin dudarlo ni un segundo: nos casamos el próximo mes en una ceremonia pequeña e íntima. No hay drama, no hay dudas, no hay fantasmas. A veces pienso en Marcela y espero que haya encontrado la paz que tanto buscaba desesperadamente. Aprendí la lección más dura de mi vida: no puedes salvar a quienes no están listos para salvarse a sí mismos, y el amor no es suficiente para arreglar a alguien que está roto de una forma que no encaja con tus propias piezas. No puedes sacrificar tu paz mental por quien no te valoró cuando tuvo la oportunidad. Marcela tuvo 4 años para elegirme, pero eligió el miedo y luego a alguien opuesto a mí. Fueron sus decisiones, y cuando resultaron desastrosas, quiso cobrarme la factura emocional. Yo también tenía derecho a elegir, y elegí protegerme. Elegí no ser el salvador mártir. No fue fácil, y muchas noches dudé de mi humanidad. Pero recordé que me rechazó cuando más vulnerable estuve, y 3 meses después estaba lista para otro. No se trataba del matrimonio, sino de que no me quería a mí lo suficiente. Hice lo que tenía que hacer, me alejé y establecí límites, priorizando mi salud mental. Hoy, preparándome para casarme con Andrea, sé que fue la decisión correcta. El arte me enseñó que algunas cosas no pueden ser restauradas a su estado original, algunas pinturas están demasiado dañadas, han sufrido demasiado. En esos casos, documentas el daño, aprendes de la historia y sigues adelante. Eso hice con Marcela, documenté el daño, aprendí y seguí adelante. No hay rencor, solo la aceptación tranquila de que algunas personas te enseñan lo que no mereces tolerar. Marcela me enseñó eso, y le estoy agradecido. Pero nunca lamentaré haberme alejado, porque el amor propio no es un acto egoísta, es el acto supremo de supervivencia.